La huella de la piel. Un podcast de Consalud.es con María Velasco. En los últimos años ha aumentado la concienciación sobre la salud y el bienestar en las mujeres, lo que ha llevado a muchas a reevaluar sus decisiones sobre implantes mamarios. La extracción de implantes o explantación es un procedimiento que además ha ganado popularidad a medida que se han detectado y dado a conocer algunos riesgos para la salud según qué prótesis. Pero no solo eso, la decisión de someterse a una explantación puede responder también a cambios en las preferencias personales. Todos vamos cambiando a lo largo de nuestra vida y puede que nos arrepintamos de algo que hemos hecho en el pasado. Sea cual sea el caso, hoy en La Huella de la Piel nos acompaña el doctor Alan González, un cirujano plástico y director de la clínica Kermi 360 de Madrid, con más de 25 años de experiencia y más de 1.200 explantaciones de implantes mamarios realizadas, que se dicen pocas. Bienvenido. Pues María, gracias por el espacio y bueno, para mí es un gusto estar aquí. Y como bien lo dices, este es un tema que cada día cobra más importancia desde el conocimiento, porque nosotros en la cirugía plástica siempre habíamos pensado que los implantes mamarios eran absolutamente biocompatibles, lo que significa que nunca van a generar una reacción a cuerpo extraño. Y resulta que en la medida que van pasando los años, y más en mi caso que llevo 25 años como especialista, y como bien lo dijiste, acabamos de abrir nuestra clínica en Madrid, que es Kermi 360 en Velázquez, lo que nosotros vemos es que hay una cantidad de pacientes que tienen de manera equivocada el concepto de que los implantes son para toda la vida. Adicionalmente a eso, hemos podido entender que el implante actúa también como un cuerpo extraño, y un cuerpo extraño en nuestro organismo genera una respuesta inmunológica e inflamatoria persistente y permanente. Es así como mientras antes asociábamos los implantes a dos enfermedades, que era el linfoma de células gigantes, que es un cambio en la estructura de la célula a partir de los procesos inflamatorios crónicos, y el carcinoma escamocelular, no son muy frecuentes, pero sí existen. Eso nos mostró que definitivamente los implantes no eran absolutamente biocompatibles y que esa respuesta a cuerpo extraño sí podía generar afectaciones en la salud de las pacientes. Desde ese punto de vista, ya hace unos años hacia acá, empezamos a encontrar la asociación de los implantes con una cantidad de síntomas de causa inexplicable, pero que afectaban la calidad de vida de ellas. Entonces eran mujeres que se sentían muy cansadas, con dolores articulares, dolores musculares, adormecimientos de manos, de pies, dolores de cabeza persistentes. Se les olvidaban las cosas con más frecuencia de lo normal. A todos se nos olvidan, ¿no? Pero con más frecuencia de lo normal. Aparte de eso, ojo seco, boca seca, garganta seca, depresión, ataques de pánico, ansiedad. Entonces, fíjate, empezamos a encontrar que había muchas pacientes con esa sintomatología que tenían supuestamente una condición de salud normal porque todos los exámenes eran negativos, visitaban a muchos especialistas y el factor común que tenían ellas era tener implantes mamarios. Les retirábamos los implantes y las señoras empezaban a mejorar. Y ahí fue donde nosotros dijimos, entonces sí hay una asociación aquí real entre lo que se llama el síndrome de Asia y estos implantes. Y bueno, fuimos profundizando y lo que encontramos es que definitivamente la silicona, que es la que compone la cubierta del implante, es a partir de unos enlaces que ella tiene, que son enlaces de sílice, los que producen esa respuesta inmunológica inflamatoria tan importante. Hay algunas pacientes con mayor predisposición que otras, pero en el caso mío, como tú bien lo decías, que ya son más de 1.200, que he operado, todas sin excepción tienen una cápsula, y la cápsula es un tejido nuevo que cuando tú mandas a patología es un tejido compuesto por células inmunológicas y células inflamatorias, lo cual significa que sí es un tejido que está generando afectaciones de la zona. Entonces, esa correlación ha hecho que cada día exista mayor comunicación en el conocimiento de lo que pasa con los implantes. Y fíjate en esto, y es importante que todos los que nos vean lo sepan, y todos los que los escuchan lo sepan también. Cuando nosotros estamos hablando de los implantes, no queremos decir o satanizar de que tienes un implante, entonces te vas a enfermar. Lo que sí queremos en la actualidad y en este nuevo conocimiento desde el punto de vista científico es, ¿tienes un implante? Bueno, entonces, por favor, debes de saber que no es para toda la vida, que se deben de cambiar cada 10 años, que son implantes y que por ser un cuerpo extraño te está generando una respuesta inmunológica inflamatoria, que si tienes alguna sintomatología, por favor visita al especialista
a los especialistas en la parte médica, pero también visita a sus especialistas cirujano plástico para que puedan determinar cuál es el manejo. Porque fíjate, hay muchísimas personas que no tienen conocimiento de esto y que tienen una calidad de vida deteriorada y empiezan a ser muy disfuncionales, y esa disfuncionalidad se está asociando a problemas laborales por las incapacidades, a problemas familiares, a problemas personales. Entonces, sí es importante que estos espacios que amablemente tú me has abierto para hablar de esto, permitan que las personas conozcan un poco más de esta nueva realidad. Esto es algo muy nuevo y hay muchos doctores que ni siquiera lo saben y por ende miles y millones de pacientes que no. Pero sí es realidad que hay más de 50 millones de mujeres en el mundo que tienen implantes mamarios y que es muy probable que mientras antes se hablaba que era solo el 1% que podían tener síntomas, en la actualidad en las nuevas publicaciones estamos hablando que puede ser el 25 o el 30%. Y que esté directamente relacionado con el tiempo que llevas también con tus implantes. Entonces, aquí hay una nueva realidad que hay que conocer, que hay que estudiar. Nosotros tenemos un grupo de investigación hace un poco más de 2 años que estamos trabajando en eso. Y bueno, ya con la data que estamos teniendo, pues es muy probable que a finales de este año, principios del próximo, ya empecemos a hacer publicaciones. Claro, es que al final son síntomas que a nadie le pueden parecer que tengan que tener una relación con un implante mamario. Entonces, para llegar hasta esa conclusión, imagino que han sido muchos casos y muchos estudios detrás de todo ello, ¿no? Claro, fíjate, ¿qué es lo que pasa? Todas las personas estamos asociando ahora a tener 30 años o 40 años o 50 años con que se empiezan a presentar una cantidad de cambios en nuestra calidad de vida. Pero el problema es que en ninguna parte está escrito que cuando tú tienes más edad tienes que estar más enfermo o más sintomático. Está claro que en el caso de las mujeres, pues ustedes sí están expuestas de una manera mucho más notoria a los cambios hormonales todos los meses, y después viene un ciclo en la vida donde hay un cambio hormonal muy fuerte que es la perimenopausia y la menopausia. Pero como lo hablaba yo con algunas, definitivamente el hecho de que estos síntomas se presenten, si tú tienes una predisposición asociada a una afectación crónica de tu sistema inmunológico y por ende una inflamación crónica, pues si vas a tener en una escala de 1 a 10 unos síntomas de 1 durante la perimenopausia o la menopausia, con esta situación puedes tener unos síntomas de 6 o 7 que definitivamente sí te genera una disfuncionalidad importante. Claro. Entonces, lo que buscamos con esto no es decir, todas las que tienen implantes y tienen síntomas, quítenselo, no. Todas las que tienen implantes y tienen síntomas, evalúen muy bien cuál puede ser la causa. Fíjate, a pesar de todos los adelantos científicos que hay en cuanto a diagnóstico, no hay ningún examen que nos permita definir de manera específica qué grado de compromiso genera en cada paciente la respuesta inmunológica inflamatoria por el cuerpo extraño. Pero lo que yo sí puedo decir sin temor a equivocarme es que más de 1.200 mujeres que he operado, ojo con lo que te voy a decir, no todas sintomáticas. Hay muchas que se quieren quitar los implantes porque ya no quieren más. Claro. Y entonces estas señoras que estaban asintomáticas dicen, oye Alan, me quité los implantes y me siento mejor, ¿sabes? El cansancio que tenía se me quitó, el dolor en los dedos que tenía se me quitó, o sea, una cantidad, el dolor de cabeza que era persistente y pensaba que era normal se me quitó. Entonces tú por ese lado dices, entonces tú si observas durante un año después de que te quitas el implante qué pasa, seguramente vas a encontrar qué correlación tenía ese cuerpo extraño. Y hay otra cosa muy interesante, no necesariamente para tomar la decisión de quitarse los implantes hay que estar sintomático, como lo estaba diciendo. Pero sí hay que vencer el miedo o ese falso mito de que si te quitas el implante vas a quedar con una deformidad. Claro. Porque creo que ponerse un implante no significa de por vida estar absolutamente supeditado a tener que llevarlo. Como bien lo decías, en la medida que pasa el tiempo, tu pensamiento también es dinámico, tus formas corporales van cambiando y también tus gustos van cambiando. Entonces hay muchas mujeres que pensaban que si tenían un implante no se podían quitar porque han ido a 2 o 3 cirujanos y les decían, ¿cómo se te ocurre quitártelo? Si vas a quedar horrible, vas a quedar esto, vas a quedar aquello. Y la realidad es que eso es un mito. Nosotros hemos desarrollado técnicas quirúrgicas que permiten no solo que la cicatriz no sea T invertida, que es la cicatriz que todo el mundo le tiene temor, sino solo en forma de L, dejando libre de cicatriz el área del escote, sino que adicional a eso podamos hacer la reconstrucción con el tejido mamario de las pacientes, donde hacemos una reacomodación de su propio tejido, haciendo énfasis en ¿qué? En el área del escote y la proyección superior, porque ahí es donde viene una nueva realidad que hemos encontrado. Fíjate, las señoras dicen, doctor Alan, yo pensaba que la seguridad me la daba el volumen, independiente de la forma, porque yo me quitaba el brasier y de verdad la forma no era la mejor. Pero ahora que estoy operada, la seguridad me la da la forma, independiente del volumen. Y entonces ahí viene una contrapregunta que yo les hago y les digo, entonces tú te pusiste los implantes porque querías aumentar el volumen o mejorar la forma. No, doctor, yo quería mejorar la forma porque el pecho se me había caído, porque bajé de peso por la lactancia, por lo que sea. Pero
yo quería reacomodar mi volumen, me sentía cómoda, quería reacomodarlos y ponerlos en su sitio como los tengo ahora, pero el doctor la única opción que me dio fue los implantes. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que hace falta también un poco más de comunicación e información por parte de los pacientes para entender que operarse el pecho no necesariamente significa ponerse implantes. Claro, es que aquí yo creo que hemos abierto muchos melones, por así decirlo. El primero de ellos es que la necesaria revisión. Tú te pones un implante y efectivamente no es para toda la vida y necesitas revisarlo. Ya tengas síntomas o no, como has comentado, ¿no? Pero en este caso yo creo que vemos en los últimos tiempos muchas chicas jóvenes que se lanzan a la aventura de ponerme más pecho y a lo mejor no son conscientes de que en 10 años se los van a tener también que cambiar y a los 10 años también, y a lo mejor llega un momento en el que dicen, ¿qué estoy haciendo? Y más allá, incluso gente a la que le cuesta económicamente someterse a esa intervención, hacen el esfuerzo, pero no son conscientes que dentro de 10 años van a tener que hacer lo mismo, ¿no? Entonces es algo que yo creo que primero hay que meditar bien la decisión de me voy a poner implantes mamarios, voy a ser consciente de que esto no es para toda la vida y sobre todo concienciar de que necesita seguir un seguimiento médico, ¿no? Y una revisión, por lo que tú dices. Puedes tener el síndrome de Asia, o puede simplemente que a lo mejor no es ese síndrome y ha pasado a gente que han tenido problemas pues luego a lo largo de su vida pues por enfermedades que les ha salido. Es decir, una serie de cosas que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de someterse a una intervención de pecho. Y por otro lado, claro, cuando has dicho, no, es que hay muchos doctores que solo planteaban la operación del implante. Es que yo creo que hace unos años la única opción era ponerte pecho, a más, ¿no? O sea, era como volumen. Tú, cuando alguien te decía me voy a operar el pecho, ni se te pasaba por la cabeza que pudiera ser una reducción mamaria, que pudiera ser una recolocación, ¿no? O un cambio de forma. Automáticamente lo único que pensabas era que se iba a poner más talla, ¿no? Todo eso también ha cambiado con los años, ¿no? Fíjate que hay una cosa muy interesante, María, y por eso es que aquí no hay culpables, ni víctimas ni victimarios, porque en realidad la comunicación siempre ha estado dirigida a que si tú te pones un implante, pues vas a poder hacer una cirugía que tenga para el paciente un mayor beneficio en cuanto a su resultado, en cuanto a sus formas. Pero resulta que eso está revaluado. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vemos, el hecho de que la paciente se ponga el implante no significa que el pecho se le vaya a quedar parado para toda la vida. Claro. Adicionalmente a eso, no sabíamos con respecto a que podía existir esa respuesta a cuerpo extraño de manera crónica y activa. Y adicionalmente a eso, tampoco entendíamos que esos implantes no eran siempre la solución. Entonces, en los procesos de formación académica de los especialistas en cirugía plástica, lo que nosotros veíamos era que el implante era una herramienta fundamental para la cirugía de pecho. Y resulta que no. Nosotros hablamos que los implantes ya llevan 60 años en el mercado. Y si nosotros vemos antes de hace 60 años, las cirugías de pecho también existían y se hacían sin implantes. Claro. Entonces, yo creo que lo que estamos aquí es generando una nueva conciencia, una conciencia real a partir de que sí hay una posibilidad real de operarse sin implantes, teniendo unos resultados exitosos. El hecho de colocarse implantes es una decisión absolutamente autónoma de cada paciente. Cada cual asume sus riesgos, como el que fuma cigarrillo, como el que le gusta andar rápido en un coche. Pero aquí la realidad es que si tú te los pones, por favor, ten presente que hay unos síntomas que pueden estar relacionados con esa respuesta inmunológica e inflamatoria, que si se te llegan a presentar, pues en vez de estar enfermo durante 15 o 20 años pensando que son diferentes enfermedades, pues ten presente que pueden ser también los implantes, entonces ve a tu médico. Eso es la primera cosa. Claro. Y por el otro lado, como bien lo decías, cuando tú te vas a hacer una cirugía de pecho, evalúa bien cuál es el deseo que tienes. Porque si tu deseo es mejorar la forma, no vas a necesitar un implante. Si tu deseo es volver a recuperar las características de la proporción anatómica de tu pecho, lo puedes hacer perfectamente sin los implantes. Y mucho cuidado, también si quieres aumentar un poco el volumen, también lo puedes hacer con tu propia grasa. Entonces, fíjate, hay ya muchas alternativas quirúrgicas reales, con resultados ciertos, sin necesidad de tener que utilizar implantes. Esa es una nueva realidad y creo que es una realidad que hacia el futuro va a ser una tendencia, porque sí, lo que sí te puedo decir, sin temor a equivocarme tampoco, es que ese síndrome de Asia, que el síndrome de Asia es la asociación de síntomas que están relacionados con una respuesta autoinmune, autoinflamatoria, relacionados con ayudantes. Ayudantes son esas sustancias que pueden empezar a generar ese tipo de respuesta, que están determinados por las vacunas, los metales pesados y los dispositivos con silicón. Entonces, no necesariamente
es el síndrome de Asia el que te puede enfermar. Yo creo que hacia el futuro vamos a tener que sacar un capítulo aparte, que es la enfermedad relacionada con los implantes mamarios por su composición de silicona, que va a tener unos síntomas específicos y que su tratamiento va a ser retirar el implante. En la actualidad, y te adelanto de esto, hemos venido trabajando en la parte de medicina nuclear a partir de la gammagrafía para receptores de somatostatina. Eso suena bastante complejo y extraño, pero es algo que te va a permitir medir el nivel inflamatorio que tiene la célula dentro de tu organismo. Entonces, eso viene hacia el futuro. Venimos trabajando con una doctora que se llama Kellyanne Sola en Colombia, que es muy reconocida en este tema. Y lo que hemos encontrado es que los pacientes que tienen implantes y tienen sus procesos inflamatorios, con este tipo de examen hemos podido observar la correlación no solo del área inflamada alrededor del pecho, sino que también vemos en las articulaciones, en las rodillas, en los dedos. Entonces, es algo que nos está permitiendo de manera un poco más objetiva determinar qué grado de compromiso pueden tener las pacientes. Entonces, ahí vamos, pero yo sí creo que lo más importante de esto es generar conciencia y entender que las alternativas existen y que hay que informarse más. Claro. Si nos centramos en esa paciente que llega, y ya sea pues porque se ha arrepentido de lo que se puso con 18, 19 años o con 30, de que también se puede arrepentir años más tarde, o esas pacientes que dicen, mira, es que realmente estoy notando una merma en mi salud y se ha comprobado al final que es por esto y quiero someterme a una explantación mamaria. ¿Cómo es esa técnica que antes hemos comentado un poco, que también hay que quitar esos miedos, ¿no? y esos mitos que puede haber por ahí de las marcas que se quedan, la deformidad? ¿Cómo es la técnica que realizas? Gracias por esa pregunta. Mira, es importante poder definir cuáles son las características de este procedimiento. En una cirugía de retiro de los implantes de manera definitiva, uno es quitar el implante, ¿ok? Dos, quitar la cápsula que rodea el implante, que se conoce como capsulectomía. Entonces, esa capsulectomía se hace de manera total, o sea, se quita toda la cápsula. Algunos doctores dicen que no es necesario. Yo voy a hablar desde mi experiencia de todos estos años y de las pacientes que he operado. Entonces, lo que yo recomiendo es quitar el implante y quitar la cápsula de manera total. ¿Qué pasa? Hay una confusión semántica, pienso yo, con respecto a la capsulectomía, que es el retiro de la cápsula que rodea el implante. Muchos hablan de capsulectomía en bloque. La capsulectomía en bloque es cierta, es real, pero se usa para pacientes con cáncer. Entonces, la capsulectomía en bloque, tú quitas no solo la cápsula, sino también tejido sano, 5 o 7 milímetros de tejido sano. Y si la haces en bloque, tendrías que quitar pedazos de costilla, de músculo intercostal, de músculo pectoral, de tejido graso y glandular. Entonces, lo que hablamos en pacientes para explantación es una capsulectomía total. La capsulectomía total es cuando se quita la cápsula en su totalidad, pero sin tener que quitar pedazos de tejido sano, ¿vale? Sin márgenes de seguridad. Esa capsulectomía total está incluida, entonces hablamos capsulectomía total incluida cuando el implante está dentro. Vale. Pero en muchos de los casos no se puede hacer incluida, sino que hay que quitar primero el implante y luego la cápsula bajo visión directa poderla quitar, porque está claro que cuando se pega a la costilla y a los músculos intercostales y no tienes tú una buena visibilidad, pudieras tener una complicación que es un neumotórax y es generar un poco de aire en el espacio pulmonar. Entonces, ahí es importante entender que el retiro de la cápsula, cuando lo haces, permite que toda esa respuesta inmunológica e inflamatoria se vaya junto con el implante. Y eso va a generar en el paciente una mejor sensación de bienestar. Ya a partir de haber hecho eso, por supuesto hay una deformidad secundaria. ¿Por qué? Porque tu pecho pierde volumen y pierde proyección. Claro. Entonces, esa deformidad secundaria, algunos dejan así, esperan 6 meses para que desinflame el tejido y a ver cómo va a quedar la forma. Pero yo lo que veo es un impacto psicológico muy fuerte en las pacientes. Esto no es una decisión fácil. Imagínate tú llevar unos implantes 10, 15, 20 años y de buenas a primeras quitártelo y que te quede una deformidad, pues te vas a sentir fatal. Entonces, ante eso, lo que yo les recomiendo siempre es hacer la reconstrucción inmediata. Esa reconstrucción inmediata es con tu propio tejido, que el doctor haga una reacomodación. Fíjate por qué esto es importante. Porque cuando tú haces una reconstrucción, tú podrías utilizar también grasa de otras zonas. Pero yo, en la práctica que tengo y en la experiencia que tengo, no lo hago con mis pacientes por una sencilla razón. Como ya viene un proceso inflamatorio tan crónico en tus tejidos y esta es una cirugía tan grande, pues por supuesto los niveles de oxigenación de la zona
son necesarios para que el propio tejido de la zona se recupere. Claro. Entonces, si tú pones un injerto de grasa, es probable que ese injerto de grasa se pierda y haga una necrosis. Entonces, no logres el mejor resultado para tus pacientes. Entonces, lo que yo hago es que con el propio tejido de la paciente únicamente lo reacomodamos. Entonces, algunas dicen, no, doctora, pero es que tengo muy poquito. Yo me acuerdo que era muy poquito. Yo les digo, no te preocupes. Y pongo un ejemplo casero que es chistoso, pero es cierto. Es como si tú tienes una libra de arroz y la repartes en un plato completamente. No se ve nada. Pero si tú la recoges toda hacia el centro, la forma es diferente. Claro. Y es la misma libra, ¿eh? Claro. Entonces yo les digo, no, yo entiendo que tú tienes un pecho pequeño en esa época, pero entiende que todos esos pequeños trozos los vamos a llevar hacia el centro para que mejore la forma y la proporción de tu seno. Entonces ahí ya las señoras entienden un poco más con ese ejemplo y pierden un poco el miedo con respecto a sus volúmenes pequeños. Y ya haciendo esa cirugía, nosotros reacomodamos con el propio volumen de la señora su pecho, reacomodamos la areola del pezón, que por supuesto ha cambiado de posición. Claro. Y fíjate, no es que se quite, muchas piensan, es que me quita la areola y después me la pone. No, se reacomoda junto con el tejido. Y la cicatriz resultante es una L. Y esa cicatriz en L es muy cómoda para todas porque es una cicatriz que no invade el área del escote, entonces se pueden poner su bikini, se pueden poner un escote profundo y no va a haber una marca. Y con sus parejas pues tampoco es una cicatriz muy notoria. Claro. Entonces esa técnica la denominamos Braland, se llama, la hacemos en inglés porque las publicaciones científicas son en inglés la mayoría, entonces es Breast Reconstruction Anatomical Lift Augmentation. Eso es reconstrucción anatómica del seno y aumento al mismo tiempo, pero con tu propio tejido. Eso ha hecho que muchas pierdan el temor a ese resultado inestético, a esa cicatriz en T invertida. Pero, lastimosamente, pues como es una técnica nueva, llamémosla así, Sí. a pesar de que llevo muchos años y miles de pacientes operadas con ella, pero no la conocen los doctores, entonces las señoras también, cuando tienen unos resultados que no son los adecuados en una explantación con reconstrucción, pues todo su entorno se llena de temores y dicen, Claro. no, pues yo no me voy a operar porque yo no quiero quedar con mi pecho de esa manera. Entonces, ahí es donde viene la importancia de hacer una correcta búsqueda del especialista para lograr el mejor resultado estético. Justo era lo que estaba pensando, que es una intervención compleja y entonces aquí las gangas del todo incluido por tantos euros, aquí no vale. Aquí se trata de buscar a un buen profesional con buena experiencia a sus espaldas, ¿no? Hombre, yo creo que 1.200 casos son unos cuantos como para confiar. Pero claro, es una intervención compleja. ¿Cuántas horas se puede estar en quirófano haciendo esto? Esas son cirugías que oscilan en promedio en 3 horas, puede ser 4, pueden ser 2. A ver, la complejidad está directamente relacionada con las características del compromiso de los tejidos a partir de la respuesta inflamatoria que se produce de esa zona. Que sí es importante entender que es una cirugía, 1, que es segura, 2, que te permite resultados que son visibles, 3, que no es dolorosa. Las señoras dicen, doctor, duele ponerse los implantes, pero no duele quitárselos. Te lo digo ¿por qué? Porque las señoras también piensan, oye, pero si me puse los implantes y me dolió un montón, Claro, ese ¿cómo será postoperatorio. quitármelo? No, la realidad es diferente porque cuando tú los pones, por supuesto, modificas la anatomía del tórax para meterlos, pero que cuando los quitas lo que hace es recomponerla, entonces por eso no va a haber ese dolor que ya se imagina. Y por último, es una cirugía que no te incapacita para los movimientos de los brazos. O sea, como yo le digo a mis pacientes, con esta técnica vas a poder mover los brazos 90 grados, entonces podrás atender todas tus necesidades básicas sin tener que depender de nadie, que es algo que también les permite tranquilidad, porque muchas veces cuando se ponen implantes, entonces dicen, tienes que andar con los brazos pegados al cuerpo y no vas a poder moverlos, y por supuesto es algo bastante limitante. Entonces hay muchos mitos y qué bueno generar este espacio para poder que las personas entiendan que hay una nueva realidad también con respecto a esta situación y a la cirugía de pecho que va a permitir que se operen y que puedan reoperarse también. Fíjate aquí una cosa importante, María, y quiero hacerle resaltar este aspecto. Cuando tú tienes una cirugía fallida del pecho, no significa que te tengas que quedar con ese resultado. Cuando tú tienes una cirugía fallida del pecho, puedes tener una alternativa de reconstrucción para lograr un mejor resultado. Y desde esa perspectiva, pues tienes que buscar a un especialista que tenga también experiencia en ese tipo de procedimientos de cirugías estéticas fallidas para poder lograr que tu forma y tu proporción sea la más adecuada. Porque fíjate, la cirugía mamaria es la cirugía que más se realiza en el mundo, junto con la lipoescultura. Entonces, siempre va a seguir existiendo esa necesidad, porque es el espejo. En esa charla privada que tú tienes, en la desnudez frente a tu espejo, donde dices, yo quiero mejorar este aspecto, quiero mejorar este otro. Entonces, se pueden sentir seguras y se pueden sentir tranquilas que lo pueden hacer, pero sí es importante, como tú bien lo dices,
tener claridad de que la decisión no se toma con el bolsillo, sino con el criterio. Claro. Hay que tener claridad con respecto con quién te vas a operar y, como tú bien lo dices, en muchas ocasiones lo barato sale caro. ¿Por qué? Porque cuando tú te operas y tienes un resultado bien estético que no es adecuado, te tienes que reoperar y por supuestamente las cirugías reconstructivas siempre van a ser más costosas. Claro, bueno, y eso si acabas al final de ello con un buen resultado. Así porque es. muchas veces también es una operación tras otra y al final ya no hay más que hacer y ahí sí que acabas con un desastre, ¿no? Cada vez que hay más limitación para la reconstrucción, Claro. así es. Lo bueno también de esta técnica es que no solo sirve para reconstruir, es decir, quito un implante y reconstruyo y doy una forma bonita, sino que se está convirtiendo en una alternativa a quien quiere cambiar la forma de su pecho y hacerse una operación de pecho sin tener la necesidad de hacerse un implante mamario, ¿no? Claro que sí. Entonces, a partir de eso resultan otras técnicas, por eso se llaman técnicas BRA. Ujú. Esa bra lift y bra. Bra lift es para la elevación. Es la señora que tiene su volumen y lo que quiere es mejorar su forma. Entonces dice, doctor, no, este volumen para mí es perfecto, yo no quiero más. A pesar de que sea una copa A, yo lo quiero, pero lo quiero en su sitio, porque Claro. obviamente no me siento cómoda. Entonces, con una cicatriz en forma de L, volvemos a lo mismo, no es una cicatriz en T invertida, es una en forma de L, vas a poder lograr tener el pecho nuevamente en su posición con la reconstrucción del área del escote y la proyección de polo superior, teniendo la areola de posición en su lugar. Y ya para las señoras que tienen el pecho muy grande, entonces es la reducción. Claro. Donde la reducción toda siempre está acostumbrada es que es una T invertida sí o sí y que las cicatrices son muy extensas y muy notorias, y la verdad es que no, la podemos hacer con una cicatriz también en forma de L, reduciendo el volumen al tamaño que se desee. Yo sé que hay muchas señoras que dicen, no, yo tengo el pecho grande, déjame, no quiero nada. Yo Claro. digo, no, tampoco los extremos son buenos. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrada a tener mucho pecho y ya después si no tienes nada, pues vas a sentirte inconforme. Siempre tiene que haber un volumen y una proporción adecuada de acuerdo a las características de tus formas. Por eso es importante la orientación por parte del especialista para ellas. Pero el mito ese de las cicatrices grandes y que no puede lograr un resultado adecuado, eso ya tiene que estar atrás. Eso se tiene que vencer porque sí hay posibilidades. Lo que toca es, por supuesto, como lo hablamos, hacer una correcta selección de tu especialista. Claro, sobre todo yo estaba pensando pues, en esas mujeres que dicen, oye, yo tenía un pecho bonito en forma y volumen y a lo mejor, pues sobre todo después de los embarazos, después de la lactancia, que se queda el pecho más caído, ¿no? O con el paso de los años simplemente, y se lo quieren como recolocar, pues hay una alternativa, ¿no? Porque dicen, oye, yo es que me encuentro bien, no me quiero poner un implante, pero hay algo que no me cuadra. Pues sería el bra lift, ¿no? Claro, y fíjate una cosa, María, muy interesante, porque muchas dicen, no, es que yo me pongo un implante porque con eso no me tengo que volver a operar. Y eso no es cierto. Tú te pones un implante y cada 10 años te lo tienes que cambiar. Claro. Entonces, si tú te reacomodas tu propio pecho y usas tu brasier, no subes y bajas de peso de manera frecuente, te aplicas cremas para mantener tu piel hidratada, tu resultado también va a ser duradero, pero sin implantes. Y si en el debido caso tuviste tus hijos, pues vuelves y te operas. Claro. ¿Sí me entiendes? Pero no significa que el operarse sin implantes vas a tener un resultado inadecuado. No significa que el operarse con implantes te va a durar para toda la vida. Entonces, Claro. fíjate que ahí es donde las personas tienen que informarse un poco más y sacar esa lista de cosas positivas y de cosas negativas para poder tomar una decisión mucho más objetiva. Eso por un lado. Y por otro lado, fíjate una cosa importante. Cuando nu te pones un implante, normalmente con el paso de los años tienes tendencia a subir un poco de peso, a ganar un poco de libras. Como el tejido mamario está compuesto por grasa y glándula, casi que siempre el mayor porcentaje es grasa que glándula, en la medida que subes de peso también aumenta tu pecho. Y eso es lo que hace que muchas mujeres después sientan y digan, oye, pero yo me estoy sintiendo que me veo muy gruesa. Claro. Y resulta que yo me subí un par de libras nada más, pero me veo la espalda muy grande, la ropa no me queda bien. Es porque hay que tener en cuenta que si te pones implantes, también tu pecho va a crecer. Y en la medida que pase el tiempo, de pronto no vas a quererte ver tan gruesa o tan gordita. Entonces, todo eso hay que evaluarlo antes de tomar decisiones para poder tomar con claridad el mejor camino posible. Claro. Y luego otro de los aspectos que hemos pasado de refilón y que me gustaría incidir es el postoperatorio. No tiene nada que ver un postoperatorio con implante a sin implante, ¿no? Claro, es completamente diferente porque como lo hablábamos ahora, cuando tú colocas un implante hay una modificación anatómica muy importante a nivel torácico, mientras que cuando haces una cirugía sin implantes es una reacomodación de tu tejido graso glandular, que es el tejido mamario, ojo, preservando la sensibilidad y preservando la lactancia. Entonces, porque muchas piensan también, no es que si me opero el pecho me voy a quedar sin la posibilidad de la lactancia, y eso no es real porque
esa unión que hay entre la glándula, los conductos y el pezón se mantiene. Entonces, desde esa perspectiva, yo también creo que desde el punto de vista anatómico es mucho más fisiológico. Entonces, sí es importante saber que estas cirugías son seguras, que te permiten resultados estéticos adecuados, pero hay que estar, por supuesto, en las manos expertas. Claro. ¿Y cada cuánto habría que revisar este tipo de intervención? Mira, cuando tú te pones implantes, hay una particularidad. Mientras estás en el posoperatorio, las señoras de una u otra manera, pues, obviamente, tienen cuidado. Ujú. Pero después de que se ponen los implantes, nunca más vuelven a aparecer. Yo sí considero que los implantes por lo menos cada 3 años deberían de estar siendo revisados por los especialistas y a partir de eso con imágenes diagnósticas para poder determinarlo. Ujú. Hay una cosa muy importante, María, y quiero que todos los que nos ven y nos escuchan lo sepan. Cuando un implante se rompe, debe de ser retirado o cambiado. Por favor, que no se les olvide, porque la ruptura genera mucha más inflamación de lo normal. Y entonces las características de ese tejido va a cambiar y puede generar problemas funcionales, dolores torácicos, dolores con los movimientos de los brazos y mucha incomodidad en las pacientes. Aparte de una complicación asociada que es frecuente, que se llama contractura capsular. Acuérdate, el implante se coloca, se forma un tejido alrededor que se conoce como cápsula y ese tejido poco a poco, de acuerdo al nivel de inflamación, se va apretando. Y eso hace que muchas señoras parezca que tuvieran una pelota de béisbol debajo del pecho y es el nivel de contracción que se produjo en la cápsula. Cuando el implante se rompe, esa contractura es muchísimo mayor por el nivel de inflamación tan severo que se produce. Entonces sí es importante que lo tengan presente. Por eso yo pienso que sí, de manera periódica deben de visitar a su especialista en cirugía plástica. Pero adicional a eso, recordar que existen síntomas y que esos síntomas los deben de tener en cuenta porque empiezan a presentarse. Fíjate que he tenido pacientes de 21 años que he operado, que llevan 6 meses con los implantes, que llevan 1 año, 2 años con los implantes. Y todas, primero, tienen cápsula alrededor. Y segundo, apenas se retiran los implantes, se sienten bien. Entonces, ¿qué pasa? Eso me hace sentir bastante satisfecho de estos niveles de comunicación que hemos podido llegar a personas que seguramente, si no fuera por la comunicación que se da con respecto a esta nueva realidad, durarían muchos años enfermas y que les hemos ahorrado años de enfermedad y desgaste, por supuesto, los sistemas de salud para poder encontrar un diagnóstico con respecto a esto. Entonces, no es generar alarma, pero sí es generar conciencia. Así de sencillo. Claro. Hemos hablado de esos síntomas que podemos notar y decir, oye, pues esto merece una revisión, y has hablado de que se rompa el implante. ¿Cómo puede notar una mujer si de repente se le ha roto el implante o algo ha fallado? Bueno, fíjate, cuando se rompe el implante, normalmente en los estados iniciales cambia la forma. Hay un seno que se ve diferente al otro. Aparte de eso, a la palpación se siente diferente. El seno que tiene el implante se siente más firme, el seno que no tiene el implante se siente como mucho menos firme. Y por último, en la mayoría de los casos empieza a sentir un poco de molestia, dolor, ardor. Entonces, desde ese punto de vista, lo más importante en esos casos es de una vez hacerse un estudio de imágenes diagnósticas, un ultrasonido mamario o ecografía, o en el caso que se quiera ver de una manera más específica, una resonancia magnética. Eso va a permitir descartar la posibilidad de la ruptura en términos generales. Fíjate, cuando hablabas de posoperatorio, es importante también recordar que los posoperatorios están directamente relacionados con los cuidados del paciente y por parte, obviamente, del equipo de trabajo del especialista para ayudar a que el proceso de recuperación, es decir, el control de la inflamación, sea mucho más eficiente y más rápido y asimismo el control y el estímulo del proceso de cicatrización. ¿Por qué? Porque todas las personas le tenemos temores a la cicatriz, pero hay que recordar cuál es el rol de cada uno en la cicatrización. El rol del especialista es definir la ubicación y la extensión de la cicatriz. Y el rol del paciente es cuidar esa cicatriz de los movimientos, de la alimentación, los hábitos de vida, para que al año, que es cuando se completa el proceso de cicatrización, la cicatriz sea lo menos notoria posible. Es decir, si tú quieres una cicatriz delgada, cuídate. Si no te cuidas, seguramente va a ser ancha. Pero en el peor de los casos, si la cicatriz es inestética o se puso mala por cualquier situación asociada a ti, se puede corregir. Entonces, pues, hay cosas que es importante conocer, porque normalmente lo que vemos es que la cicatrización marca muchas veces la toma de las decisiones. Y lo más importante en este tipo de decisiones es que la cicatriz está directamente relacionada con los cuidados de cada paciente. Obviamente la ubicación y la extensión,
con la técnica quirúrgica del especialista. Y doctor, no quería terminar la entrevista sin hablar de que la clínica que va a abrir en Madrid no va a ser solo para tratamientos de corrección del pecho, ¿no? Sino que va a ser un abordaje 360, como bien dice el nombre de la clínica, de la estética completa, ¿no? De un bienestar completo. Claro, fíjate, nosotros en Colombia tenemos clínicas en Bogotá, en Cali y en Barranquilla. En estas clínicas, desde siempre el concepto ha sido ese, 360. ¿Qué significa 360? Es tener en el mismo lugar tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, faciales y corporales para hombres y para mujeres. Entonces cuando me preguntan, doctor, pero entonces usted solo opera pecho, no, yo soy un cirujano integral. A mí siempre me ha gustado el manejo de la cara, la nariz, todos los temas, el contorno corporal, por supuesto. Muchos saben que en Colombia tenemos bastante experiencia en esos temas, pero resulta que al yo ver hace unos años hacia acá todo este tema relacionado con las mujeres sintomáticas y los mitos con respecto a las formas del pecho, el 70% de mis cirugías en la actualidad es cirugía mamaria, porque hay muchísimas pacientes, si tú me crees, son muchas pacientes las que nos consultan de diferentes partes del mundo, porque la consulta es virtual. Entonces, obviamente, si tú estás aquí o estás en Australia o estás donde estés, vas a poder acceder a la consulta y eso va a permitirlo. ¿Qué pasa aquí en España? Fíjate. Estamos teniendo al mes entre 5 a 7 pacientes españolas que vienen a operarse, pero nos dicen, mira, es que mis amigas sentían mucho temor de venir porque si tienen que verse la cicatriz o cualquier cosa donde se veían. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear una clínica en Madrid y bueno, ahí estamos en Velázquez 5, a partir de este mes ya abrimos y está orientada a los cuidados posoperatorios de nuestras pacientes y adicionalmente a eso está orientada a los tratamientos no quirúrgicos de alta tecnología. Allí tenemos todos los equipos de última tecnología que existen para el cuidado de la piel, tanto facial como corporal, y asimismo obviamente para la orientación de los pacientes. Entonces, lo que buscamos con esta nueva clínica y este concepto que venimos manejando hace 25 años en Colombia es poder aportar a la salud estética de las españolas y de los españoles, porque obviamente es un espacio creado para hombres y para mujeres, realizar tratamientos de manera personalizada, con unos diagnósticos objetivos a partir de la tecnología, porque se te hace una evaluación de tu piel, y a partir de eso utilizar tecnologías que vayan enfocadas a mejorar el problema que estés presentando, porque ahora resulta que todo es rellenos. Ya. Entonces, yo quiero controlar mi envejecimiento, entonces métete esta cosa, métete esta otra, desde la grasa en adelante, y resulta que no. Esto requiere primero un diagnóstico para poder evaluar de manera precisa cuáles son tus requerimientos, cuáles son tus necesidades, independiente de tu edad. Y eso es en lo que nosotros estamos expertos. Me ha gustado mucho que he hecho que es un abordaje de la salud estética, porque al final que no se nos olvide que esto no solo es belleza, una cuestión de verte bien en el espejo, sino que al final también va de salud, ¿verdad? Claro, María, y fíjate, yo por eso siempre he dicho que la cirugía plástica no es la cirugía de la vanidad, es la cirugía de la vida. Claro. Porque el gran tema con esto es que hay unos diálogos interiores que tú no puedes compartir nunca con nadie, y es cuando tú hablas con tu espejo. Y desde ese punto de vista, si tú lo compartes con alguien, te dice, estás loca o estás loco, ¿cómo se te ocurre? Estás perfecto. Pero en tu interior gastas muchísimo tiempo y te genera muchas veces mucha inseguridad y limitación el tener situaciones que fácilmente pueden ser manejadas por parte de un especialista en este tema. ¿Qué sucede? Obviamente no todo es quirúrgico, así como tampoco todo es no quirúrgico, y eso es la importancia de nuestro lugar. Normalmente cuando hablamos de un instituto de este tipo, hablamos que está orientado desde el punto de vista no quirúrgico. Pero en el caso nuestro, que yo soy cirujano plástico y soy el director científico, pues la orientación está completamente orientada en ese 360. Entonces, por eso creemos que podemos dar un aporte a la salud estética y a ese bienestar de las personas, porque siempre hablamos que el bienestar es asociado al equilibrio de la mente, el cuerpo y el espíritu. Pero resulta que yo siempre pienso que aquí falta una parte que es la imagen. La mente, la imagen, el cuerpo y el espíritu. Desde ese punto de vista, si la imagen está bien, el resto para ti va a estar mejor. Pues ha sido un placer, doctor Alan González, por tenerte en La Huella de la Piel. Esperamos que tengas mucho éxito en esta nueva clínica en Madrid y que sigamos viendo hacia dónde va todo el tema de los implantes mamarios y las explantaciones mamarias y las cirugías de pecho sin necesidad de poner un implante. Pues María, en verdad que muchas gracias por este espacio, y yo sí considero que esto es muy importante lo que ustedes hacen desde La Huella de la Piel, porque permite que las personas se informen más y el conocimiento es el que permite que cometamos menos errores, y bueno, aquí estaré siempre que se requiera, ¿vale? Un placer. Bueno, muchas cuídate. Gracias. Chao.